Los errores que bloquean tu perdón. La soberbia del merecimiento. A veces, el mayor obstáculo para perdonar no es el daño recibido, sino nuestra propia soberbia. Perdonar requiere la humildad de aceptar que la vida no siempre nos va a dar lo que creemos que merecemos. Cuando nos aferramos a la idea de que tenemos la razón absoluta, nos quedamos atrapados. O somos la víctima perfecta que exige justicia divina, o somos el juez que condena sin piedad. Para perdonar, primero hay que soltar la necesidad de tener siempre la razón y aceptar la realidad tal como es, no como nuestro ego dicta que debería ser. Tu cambio no obliga al cambio ajeno. Un error muy común es pensar que, porque nosotros hayamos decidido cambiar o perdonar, los demás tienen que hacer lo mismo. Pero la realidad es que cada persona camina a su propio ritmo. Tú no puedes ni debes decirle a tus familiares o amigos cómo deben actuar o cuándo deben cambiar. Perdonar te libera a ti, pero no te da el derecho a convertirte en director de escena de las vidas ajenas. Respetar el proceso del otro, aunque sea más lento que el tuyo, es también una forma de perdón. El perdón como puente hacia la diversidad. A menudo vemos el perdón como algo que solo ocurre tras una gran traición, pero su función más cotidiana es permitirnos vivir en paz con quienes son diferentes a nosotros. Perdonar las diferencias de opinión, de carácter o de valores es lo que nos permite convivir sin conflicto constante. Cuando dejamos de exigir que todo el mundo piense y actúe como nosotros, las diferencias dejan de ser una amenaza o una fuente de choque. En ese momento ocurre algo mágico. Esa diversidad se convierte en una fuente de riqueza. Aprendes que no necesitas que el otro sea tu espejo para poder respetarlo y caminar a su lado. La autoridad sobre uno mismo. Hay un peligro cuando descubrimos el alivio que trae el perdón. Caer en el autoritarismo. El perdón es una herramienta para ejercer autoridad sobre nuestra propia vida y nuestras emociones, pero no nos da el poder de cambiar a los demás ni de salvar al mundo. Cada persona tiene su propio tiempo y solo perdonará cuando esté preparada y realmente lo desee. Debemos cuidarnos de ese rigorismo mental que nos lleva a querer imponer nuestra nueva visión a los demás. El perdón que se impone o se exige a otro deja de ser una liberación para convertirse en una nueva forma de control. Romper la cadena del daño. Es muy humano preguntarse, ¿por qué tengo que ser yo quien perdone si el daño lo hizo el otro? La respuesta es sencilla. Porque el resentimiento es tu cadena, no la suya. Además, el perdón requiere la honestidad de mirarnos al espejo. Necesitamos perdonar nuestros propios errores para poder hacer lo mismo con los demás. A veces, si somos valientes para analizar la historia completa, descubriremos que aquel daño que recibimos fue, quizás, una respuesta a un daño que nosotros causamos anteriormente. Perdonar es decidir ser quien detiene esa pelota que va y viene, mejorando la calidad de nuestras relaciones desde nuestra propia iniciativa. La libertad de no cumplir expectativas. Debemos aceptar una realidad que a veces nos duele. Nadie tiene la obligación de cumplir nuestras expectativas. A menudo nos sentimos heridos no porque el otro haya actuado con maldad, sino porque no ha encajado en el molde que nosotros le habíamos fabricado. Cuando exigimos que los demás sean como nosotros queremos, les robamos su libertad y nos condenamos a una decepción eterna. Y aquí surge una pregunta clave para nuestra paz mental. ¿Están obligados nuestros seres queridos a leernos el pensamiento? Muchas veces nos ofendemos porque no nos dan lo que creemos que deberían saber que queremos.
pero esperar a que el otro adivine nuestras necesidades sin que las expresemos es una forma de injusticia. El perdón empieza por soltar esa exigencia mágica y aceptar que los demás no ven el mundo a través de nuestros ojos. ¿De qué somos responsables? Es fundamental dejar de buscar responsables externos para nuestro dolor interno. Es cierto, no siempre podemos evitar que nos hieran. Vivir implica exponerse al roce con los demás y, a veces, a la ofensa. Sin embargo, aunque no seas responsable de la herida, si eres responsable de lo que hagas con ese sufrimiento. Puedes elegir convertirlo en un refugio de amargura o en una oportunidad de aprendizaje. El dolor es un hecho, pero la dirección que tome tu vida a partir de ese dolor es una decisión que solo te pertenece a ti. La culpa como brújula, no como látigo. Hablemos de la culpa. Cuando está bien enfocada, la culpa es útil. Es una señal que nos avisa que hemos fallado y nos impulsa a reparar el error. Pero si nos quedamos atrapados pensando en lo mismo una y otra vez, la culpa se vuelve un sufrimiento inútil. En ese punto, la culpa deja de ser arrepentimiento y se convierte en una condena basada en lo que otros habrían hecho en nuestro lugar. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero como se dice en el mundo del toro, no es lo mismo verlo desde la barrera que estar en el ruedo. Nadie sabe realmente cómo actuaría hasta que vive la situación. Deja de castigarte por no haber sido perfecto en un momento de presión que solo tú viviste. El juicio de los demás. La culpa malentendida nos sitúa en una posición terrible. Nos convierte en víctimas que esperan, con el cuello estirado, el momento de ser degolladas por aquellos que se creen los poseedores de la verdad absoluta. Vivir así es entregarle el hacha a los demás. Debemos dejar de arrastrarnos por las opiniones ajenas y empezar a hacernos responsables de nuestra propia vida. La responsabilidad es lo opuesto a la autocompasión. Mientras que la autocompasión te hace revolcarte en el barro de la justificación, la responsabilidad te pone de pie y te permite caminar, sin necesidad de pedir permiso a quienes solo saben juzgar. El motor del perdón, la compasión. Hay un error muy común: perdonar simplemente para que la culpa deje de molestarnos, como quien paga una deuda para que dejen de llamarle por teléfono. Pero el perdón auténtico no nace de la huida, nace del amor y la compasión. Perdonar no va a borrar mágicamente el pasado ni va a eliminar la conciencia de nuestros errores, pero la compasión nos permite integrar esa culpa de una forma sana. Al mirarnos con compasión, aceptamos nuestras sombras sin que el sufrimiento se multiplique. Ya no te castigas por lo que hiciste, sino que lo comprendes para no volver a repetirlo. Habitar el presente. Es agotador vivir en el pude haber hecho. Tenemos que aceptar una verdad física. El pasado ya no existe. Es una construcción en nuestra mente. Cada minuto que pasas lamentándote por lo que no hiciste es un minuto que le robas a tu capacidad de ser mejor hoy. No te enfoques en lo que se perdió. Enfócate en lo que puedes construir ahora mismo. La dicha no se encuentra en arreglar el ayer, sino en actuar con sabiduría en el presente para ser más felices hoy y mañana. El peligro de la desesperanza y el victimismo. Debemos tener mucho cuidado con esa voz interna que nos sumerge en la desesperanza. Es esa voz que dice: si esto tan grave me ha pasado a mí, que soy inocente y no hice nada malo, ¿qué puedo esperar ya de la vida? Esta pregunta es una trampa mortal. Quien se la hace termina viviendo en un estado de miedo permanente, o peor aún, se vuelve agresivo con los demás como una forma de defensa ante ataques que solo existen en su imaginación. Tenemos que cambiar el chip. En la vida no nos pasan las cosas como un premio o un castigo por ser buenos o malos. Las cosas nos suceden para que aprendamos lo que necesitamos para completar nuestro crecimiento personal.
La vida no es un juez, es una maestra, aunque a veces sus lecciones sean extremadamente duras. No te conviertas en lo que odias. Hay un riesgo real al juzgar quién merece o no ser perdonado. Si decides que alguien no merece el perdón, tu mente empieza a rumiar la venganza. Empiezas a desear actuar de la misma forma en que ellos actuaron contigo. Sin darte cuenta, te conviertes en el espejo de tu victimario. Y un último consejo práctico. No intentes justificar la conducta de quien te hirió para poder perdonarlo. Mientras te sientas ofendido, buscar excusas para el otro es inútil y artificial. El perdón no nace de entender por qué el otro hizo lo que hizo, sino de decidir que tú ya no quieres seguir cargando con esa ofensa. No necesitas justificar al otro para liberarte tú. El perdón no es justificación. Es un error intentar perdonar a través de la lógica cuando el corazón todavía está herido. Mientras te sientas profundamente ofendido, será inútil que intentes buscar excusas o justificar la conducta de quien te hizo daño. Forzarte a entender por qué lo hicieron para sentir que debes perdonarlo solo crea una capa de barniz sobre una herida abierta. El perdón auténtico no requiere que entiendas al agresor, ni que encuentres razones que suavicen su falta. Requiere que te atiendas a ti mismo. No busques razones para lo que ellos hicieron. Busca razones para tu propia liberación. Una nota importante antes de terminar. Si estás atravesando una depresión severa o un problema que requiere atención especializada, busca la ayuda de un profesional titulado como un psicólogo o un psiquiatra. Este material lo comparto como guía de coaching y desarrollo personal, no como terapia.